Bienvenidos a este viernes de Periodistas en Línea, 25 de septiembre. A todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, les recordamos que estamos en estas plataformas y los programas anteriores los pueden encontrar en el canal de YouTube del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. El día de hoy, ganadores del Premio Nacional de Periodismo, con el enfoque del periodismo narrativo. Así que agradecemos muchísimo a Meli Arellano, y es periodista y feminista. ¿Cómo estás, Meli? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. ¿Nos escuchas, Meli? Ahí estás. Gracias, Meli. Buenas tardes. También nos acompaña José Antonio Garrido Suárez, quien se ha desarrollado como productor, locutor, cineasta y escritor. Muy bien, ¿Cómo muchas estás, gracias, José? muy emocionado de estar acá. La verdad, muy ilusionado por la plática y por la gente que está allá del otro lado, pues, la audiencia. Muchísimas gracias. La crónica o periodismo narrativo, según los estándares, se buscan ser conocidos con el Premio Nacional de Periodismo. ¿Se busca qué? Es decir, ¿por qué ganaron ellos el Premio Nacional de Periodismo? Porque tuvieron un interés periodístico, donde el autor relata, informa y también interpreta la realidad, resaltando el modo en que se desarrolló el evento periodístico. Se busca así dar el valor testimonial del relato, la temática social abordada, la construcción narrativa, el punto de vista original del tema, la contextualización de datos y la información relevante, así como el correcto uso del lenguaje. Y para eso vamos con Meli Arellano. Ella se ha especializado en temas de migración, género y derechos humanos, publicada en el periódico El Universal, el portal Animal Político, la revista y el Camino, además de otros medios locales. DV, un medio independiente de Puebla, ya tiene 9 años de existencia y acumula más de 20 premios de periodismo local, nacional e internacional. Y con Meli Arellano vamos a hablar acerca de un tema que además adquiere en estas fechas una actualidad aún mayor: mujeres contra la mina. Meli Arellano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y adelante para que nos cuentes tu experiencia de lo que significó las mujeres en contra de la mina. Adelante. Hola, Armando, gracias, buenas tardes. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Me parece que siempre son oportunos y convenientes estos espacios en los que podemos hablar del ejercicio periodístico y de cómo se producen estos trabajos, que al final de cuentas ganen o no ganen premios, pues me parece que son aportan de alguna manera y son ejercicios que les sirven, ¿no? No solamente a la gente, a la sociedad en general, sino a otros colegas. Y bueno, este trabajo que se llama Mujeres contra la Mina, con el que gané el premio en 2017, es parte de una serie que se llama así Resistencias. De hecho, el trabajo es Resistencias, Mujeres contra la Mina. Esta serie de trabajos se llama Resistencias y es una serie impulsada por la red de periodistas de a pie, a la cual pertenezco, y forma parte de otros trabajos que también hablaban sobre otro tipo de resistencias, particularmente de mujeres contra proyectos del mismo tipo, digamos, de los llamados proyectos de muerte o megaproyectos en varios lugares del país. Específicamente mi trabajo habla sobre las mujeres en Iztacamacitlán que se oponen a la construcción, bueno, más bien, pues sí, a un proyecto de minería a cielo abierto que está vigente en la Sierra Norte del estado de Puebla. Y bueno, no sé si van a poner el video ahora, me callo, les sigo. Las imágenes, y si incluso quieres como relatar o contar una historia muy particular o profundizar un tema o un momento que veamos en el video, podemos poner una pausa en el video y profundizar en algo que quisieras destacar aún más. Adelante, Meli. Gracias. No, yo creo que mejor, si se va a escuchar el audio del video, mejor que corra el video y al final les cuento como algunas cosas sobre las mujeres que aparecen hablando ahí. Ahorita en un momento más nos van a decir. Entonces, mejor
Meli, venos contando tú bueno, acerca de este reportaje, por favor. Bueno, este reportaje y las mujeres que ahí hablan, no todas de estas mujeres estaban involucradas, bueno, todas estaban involucradas como tal en la defensa del territorio, ¿no? Para que no se construyera esta mina en Iztacamacitlán. Principalmente las mujeres que salen ahí son las que forman parte de alguna organización y que de alguna manera, digamos, están o tenían como que estaban más expuestas, ¿no? Que tenían como un poco más de trabajo desde la investigación incluso, porque algunas de ellas forman parte del CESDER, que es un centro de investigación y desarrollo que está en la Sierra Norte. Pero nosotros también hablamos, porque en esa investigación yo fui con Marlene Martínez, que es la fotógrafa y quien hizo también este video que estábamos viendo. Entonces, bueno, también hablamos con otras mujeres de la comunidad, algunas de ellas, por ejemplo, la señora Ángeles, que es en el texto, si ustedes ven el texto, ahí aparece un retrato de ella. Ella no quiso ser grabada en video y pues evidentemente era nuestra obligación respetar esa decisión. Pero bueno, sí les quiero hablar un poco de la señora Ángeles, porque la señora Ángeles es una señora ya mayor que nos contó, cuando nosotras fuimos, acababa de pasar un episodio en el que unos camiones de esta empresa minera, que es una empresa minera canadiense, habían pasado por una parte de su terreno, porque estaban construyendo una presa, ¿no? Una presa que también, digamos, es parte del proyecto minero que sirve o servirá después para proveer de energía a la mina. Entonces, la señora nos estaba contando de ese episodio y justo nos estaba diciendo que unos días antes habían pasado por ahí los camiones y entonces que ellos habían llamado a la gente y que la gente había acudido a este llamado y que habían impedido el paso de los camiones, que es justo en el video aquí se ve, cuando se ve que las mujeres van caminando, es por ese camino en donde pasaban los camiones y entonces ellos hicieron este llamado, la gente acudió y entonces, impidió el paso de los camiones y ahí es donde la señora Ángeles nos empieza a contar un poco de cómo es que las mujeres están involucradas en la defensa del territorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a Rosy Govela. Bueno, Rosy falleció, no sé si el año pasado o antepasado. Ella de por sí estaba enferma ya, pero bueno, era una de las mujeres que estaban involucradas, igual que aquí del INDEC, Silvia Villaseñor. Pero bueno, entonces la señora Ángeles nos contaba de ese episodio específicamente cuando habían ido y que habían impedido el paso de los camiones y la preocupación que tenía la gente de la población, porque la empresa minera, lo que va a hacer es llevar la muerte a la Sierra Norte de Puebla. Principalmente, por ejemplo, ellos ya lo empezaban a ver y la señora Ángeles nos lo contaba así, en el agua, en el recurso del agua. Y a mí me pareció, y es una cosa que yo con frecuencia luego cuento, que a mí, cuando yo estaba hablando con la señora Ángeles empezó a llorar, pero era un llanto como tan, no sé, tan natural, tan, o sea, sí, ella me estaba contando y entonces de sus ojos escurrían unos lagrimones y yo dudaba, yo no sabía muy bien si ella en efecto estaba llorando o si a lo mejor en algún momento pensé que tenía alguna enfermedad en los ojos que hacía que lagrimara o alguna cosa por el estilo, porque creo que como personas de ciudad de pronto somos muy ignorantes y entonces desconocemos la importancia que tiene para la gente del campo los recursos naturales como el agua, ¿no? Y la mirada que tienen sobre el agua, sobre la tierra también. Y entonces, pues nada, recuerdo muy bien cómo la señora Ángeles lloraba y yo no estaba segura de que fuera llanto, hasta que ya después, bueno, después de un rato de la entrevista y de platicar, pues evidentemente dejó de llorar y entonces a mí como que me cayó ese 20, ¿no? Y después, cuando, bueno, seguimos haciendo el reporteo del texto, pues fui entendiendo poco a poco la importancia que tenía para todas las mujeres de la sierra, el agua, la tierra, insisto, y cómo nos decían, lo que pasa aquí les afecta allá, y así lo que pasa allá nos afecta acá. Y creo que ellas se referían
pues a este asunto de las decisiones que se están tomando ahora, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está un amparo que todavía no se discute. Cuando dicen de las decisiones que se toman aquí, también creo que se refieren a, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental que está por resolverse en la Semarnat, ¿no? Que evidentemente va a afectarles allá, porque estamos hablando de un proyecto de minería a cielo abierto, que es de los proyectos, o sea, de la minería a cielo abierto es de los más contaminantes del mundo y eso no es porque me lo crean a mí, o sea, también la organización Poder ha hecho mucho estudio al respecto, ¿no? De cómo va a afectar en la Sierra Norte, pero también tenemos ejemplos de lo que ha sucedido en Perú, por ejemplo, ¿no? Y de cómo ha afectado no solo al medio ambiente, sino a las comunidades, porque lo que hacen los proyectos estos megaproyectos es romper el tejido social. En Iztacamacitlán, por ejemplo, ya la gente nos lo ha contado como la empresa llega y entonces como ofrece empleos, ¿no? Y esta idea del desarrollo y de que el desarrollo se traduce en empleos a lo mejor con un poco mejor ganados, o a lo mejor el desarrollo lo ven en función de pintar todas las casas, pavimentar calles, o sea, eso es lo que la empresa les vende como desarrollo y mucha gente pues sí lo acepta y entonces empieza a haber ruptura entre las familias, incluso pues las mismas mujeres nos decían que ellas pensaban que hay como un tipo de estrategia de la empresa de que algunas personas que llegan a trabajar, o sea, que no son de ahí, pero que llegan a trabajar, de pronto empiezan a tener relaciones sentimentales con mujeres de la región, bueno, de la zona, del pueblo, y entonces eso va haciendo como una ruptura en las familias, ¿no? Porque ya la gente no se puede oponer, porque ya no es oponerse a un proyecto de una minera, sino es oponerse a un asunto de familiar, o sea, como provocar un conflicto, ¿no? Entonces, estos megaproyectos afectan de muchas maneras a las organizaciones y lo que nosotras encontramos es que las mujeres, la manera, perdón, en que las mujeres protestan y resisten contra la mina es además muy diferente a los hombres, porque no son ellas las que están encabezando las luchas, no son ellas las que dan las ruedas de prensa, las que aparecen a lo mejor cuando hay algún fallo, pero son ellas las que están detrás, son ellas las que hacen este llamado a la comunidad, por ejemplo, a impedir el paso de un camión, a cerrar un camino, son ellas las que procuran, por ejemplo, este asunto de la comida, ¿no? Que nos decía la señora Ángeles cuando fuimos, que cuando habían llamado para que impidieran el paso de estos camiones, pues ella se había puesto justamente como se ve en el video y como ese día también la señora se puso a hacer su salsa y se puso a hacer chiquereyes, que es este platillo de hormigas, que es como un platillo muy exótico, que es un platillo muy costoso. Y lo que decía es que, bueno, ella cuando llegó la gente a apoyarles, pues lo que hicieron es llevarles la comida, ¿no? Y hablábamos con unas vecinas también de la señora Ángeles y nos decían lo mismo, ¿no? Lo que nosotras hacemos es, pues, si nuestros esposos a lo mejor tienen que ir a alguna junta, porque finalmente en este país los hombres siguen siendo quienes poseen las tierras, quienes son los ejidatarios. Entonces decían, bueno, si ellos se tienen que ir, nosotros nos quedamos a hacer otra clase de actividades, a lo mejor de ir al campo, es decir, los sustituimos, pero también les apoyamos en otras actividades relacionadas con la resistencia. Entonces, justamente, por ejemplo, me acuerdo que nos decían este asunto de que en ese momento, en algún momento empezaron pues digamos, a ignorarnos y hablar entre ellas y a darse cuenta de que ellas también, o sea, que ellas tenían sus propios modos de hablar, sus propios modos de resistir y sus propios modos de entender por qué debían resistirse a la minería, que a lo mejor eran también diferentes a lo mejor a los objetivos, o a lo mejor eran diferentes a la intención desde el punto de vista, digamos, masculino de oponerse a un proyecto así. Creo que en el asunto de las mujeres sí había mucha relación, o hay mucha relación con el asunto de la tierra, ¿no? De pertenecer. Está, por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo a Nachita, bueno, a Ignacia. Ella incluso después ha estado algunas veces ahí, ha ido a hacer protesta fuera de Palacio Nacional justamente para atraer la atención sobre este asunto. Y bueno, pero solamente es una entre varias que siguen estando en la resistencia y que pues están tratando ahora, como decía hace rato,
de atraer la atención del país, porque está por resolverse la manifestación de impacto ambiental, perdón, que va a resolver la Semarnat y que podría, pues digamos que ya dar luz verde a la minera que ya pasó la etapa de explotación y que está a punto de iniciar la explotación como tal ahí en la zona, ¿no? Y todo lo que, la muerte que traería con ello, empezando por el agua, que es lo que ellas tienen como mucho más claro, y que finalmente después, o sea, con agua contaminada, pues acabaría con sus cultivos, o sea, todo el impacto a la tierra y a las especies, ¿no? Que también todo eso además se ha documentado con organizaciones, por ejemplo, como Poder, han documentado, hay estudios ya que se han presentado. Entonces, ahorita estamos a la espera de que la empresa esta minera Almaden Minerals demuestre y para ver qué dice la Semarnat sobre esta manifestación de impacto ambiental, ¿no? Que ellos dicen que no van a afectar mucho, pero bueno, ya veremos qué dicen las autoridades. Regresaremos un poco en ese sentido de cómo una autoridad que va a tener una decisión tan trascendental para una comunidad, ¿por qué no en estos estudios de impacto ambiental? ¿Por qué no refleja lo de otras investigaciones? No vamos a regresar en un momento más contigo, Meli. Vamos a darle la bienvenida también a José Antonio Garrido. Él de manera escrita ha colaborado en medios como Animal Político, Así Como Suena y Perro Crónico. De forma visual ha dirigido, escrito y producido cortometrajes que han sido seleccionados en festivales de renombre como el Festival Internacional de Cine Fantàstic de Cataluña, el Festival Internacional de Cine de Morelia o el Portland Comedy Film Festival, entre otros. El Pulso de la Tortuga, conocido como La Cicatriz de Ixtaltepec. José, muchas gracias, José Antonio Garrido, por estar con nosotros. Te agradezco mucho que aceptes la invitación y que nos compartas tu experiencia, porque fue un premio que es inspirador sobre todo por lo periodístico, por lo narrativo, pero también para los estudiantes de periodismo, porque fue un reconocimiento, un galardón que recibiste aún estando todavía en las aulas como estudiante, así que no solo es para periodistas consagrados, es para el periodismo de calidad y lo lograste hacer pues desde muy temprana edad, así que felicidades y adelante y gracias por la invitación. Bueno, pues nada, Arman, gracias por las generosas palabras, honestamente, mucho agradecimiento y pues nada, creo que ese es el mejor lugar para empezar a hablar de esta crónica, ¿no? La crónica nace justamente con un maestro mío de la universidad, en la Universidad Iberoamericana, con Pablo Ferri, que en ese momento iba a ser padre, y me dice, ¿no? Pues, órale, está esta oportunidad, este trabajo, y yo no puedo hacerlo, entonces, pues adelante. Él había cubierto exactamente un año antes, el 7 de septiembre del 2017, justamente el día del temblor. Ferri se va para allá y empieza a levantar entrevistas y demás, y encuentra a María Elena, ¿no? Encuentra la historia de María Elena y dentro de todo lo que sucedió allá, lo que él descubre es que las tarjetas que había proporcionado Bansefi en su momento, pues habían sido clonadas, ¿no? Entonces, cuando María Elena va al banco a sacar dinero para poder pagar la casa que está construyendo el gobierno, no hay dinero, no hay dinero porque estaba pues, en otros lados, ¿no? Y un año después, yo regreso a Ixtaltepec y estábamos justamente, lo recuerdo muy bien, ¿no? Tú sales de la academia, sales de la universidad, y yo me acuerdo que hablaba con Pablo, con Ferri, y decíamos, bueno, y yo, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Y lo que queríamos era hablar de la casa, ¿no? O sea, dentro de todo este rollo, ¿no? Saber si la historia de la casa, o sea, cómo ha terminado, si íbamos a encauzar, ¿no? Ahí un mito de Prometeo, que todos los días pasa algo terrorífico, o algo así como una de Fénix, ¿no? Que entre las cenizas nace algo bellísimo. Y bueno, pues con el paso del tiempo, pasan un par de semanas, yo llego a Ixtaltepec, y lo único que yo tenía era una referencia cercana a su casa, y cuando llego a Ixtaltepec, veo la casa nueva hecha, pero lo que más me llama la atención es que encuentro a María Elena y a su esposo durmiendo afuera de la casa, ¿no? Entonces,
a mí eso me voló la cabeza, porque a lo que yo iba era a ver qué había pasado con la casa, y eso ya estaba, eso se veía desde el principio, pero la nota, por así decirlo, ya estaba, pero la historia, para mí, era saber por qué teniendo la casa, cabeceó la historia, pues seguían durmiendo afuera de ella, ¿no? Y bueno, pues todo este proyecto, la nota, lo de la casa, empezó como un podcast para Así Como Suena, que publiqué junto con Pablo Ferri, tuve el honor y por ahí está, lo pueden buscar. Y bueno, después de eso, yo regreso, me quedo allá y regreso con, no sé, quizás, no sé, como con 30 o 40 horas de grabaciones, ¿no? Porque pues nunca dejas de grabar. Uno nunca va a hacer entrevistas así como de, ¿no? Como acabando un partido de fútbol, ¿no? Pues, no sé, es quizás más parecido a un gran maestro de la universidad, Sergio Blanco, el editor de la crónica, con quien siempre estoy muy agradecido, dice que, y lo va a retomar, que las entrevistas son como un baile, ¿no? Y vas tomando y dejas que te lleven y así se va construyendo y poco a poco pues, íbamos construyendo una relación en donde al final el pretexto de la casa era únicamente para realmente conocerlos, que era lo que a mí me llamaba la atención como periodista. La historia para mí estaba en lo que ellos podían decir, ¿no? Y creo que ya una vez enfocado desde ahí, valía muchísimo más la pena hablar de lo que sucedía no solamente en el pueblo, sino también dentro de la casa, ¿no? Entonces, ya, pues poquito a poco vas desgranando la historia y vas tejiendo todo este entramado familiar y del pueblo y vas encontrando auténticas maravillas, ¿no? Como si estuvieras, no sé, viviendo un relato de Rulfo o de Márquez, ¿no? Con todas las distancias guardadas, pero de verdad es, no sé, son supongo que, no sé, son tierras mágicas, son usos diferentes, costumbres, tradiciones, formas que se meten adentro de ti y te hacen vibrar, ¿no? O sea, sentir. Y bueno, pues de eso, ahí en la crónica hay varias anécdotas, ¿no? Pero pues sí, supongo que lo que a mí más me llamaba la atención era fijarme en los detalles, ¿no? En los pequeñísimos y breves, y esos destellitos, ¿no? De cositas que de repente brotaban, y era lo que más me llamaba la atención pues, para preguntar, ¿no? Uno de ellos era que entre toda la casa y entre el terreno de María Elena y los campos que antes tenía para cosechar y demás, adentro de una cubeta tenía una tortuga, ¿no? Y ella agarraba la tortuga como si fuera un gato, ¿no? O sea, bueno, no sé si me veo en la pantalla, pero lo agarraba como un gato, como el padrino, ¿no? Como un gato. Y entonces eso es un detonante, ¿no? Para empezar a escuchar y saber un poquito más sobre ella, sobre su familia y demás. Y entonces, justamente platicándolo con mi editor, nos damos cuenta que parecería que el vínculo tan grande que tenía María Elena con la tortuga, después de platicar con ella, era hasta inconsciente, ¿no? Porque ella me decía, yo solo tuve hijos, ¿no? Yo solo tuve hijos, dos. Uno que fue incluso diputado local y el otro que se iba viviendo con ellos. Y entonces decía, ella, ¿no? La tortuga, es la hija que nunca tuve, ¿no? Y bueno, pues al final ya todo era como muy, muy claro, ¿no? O sea, no sé, tú encuentras en la tortuga un animal que es capaz de cargar su casa a cuestas y encuentras del otro lado a María Elena, que es precisamente con lo que lidia ya de por vida por haber perdido su casa, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí fue el rollo y bueno, pues eso es de principio lo que puedo contar. Por tu experiencia, muchas gracias por tu experiencia. Vamos a tener esta charla junto con Meli. Vamos también a ir leyendo lo que nos están comentando a través de redes sociales, desde el canal de YouTube. José Antonio Sánchez dice felicidades y saludos desde Madrid. Felicidades por esta iniciativa. Mónica Suárez, muchas felicidades, José. Un abrazo muy fuerte desde Málaga. José Antonio Sánchez
Dice, la contaminación de la minería, los recursos hídricos, es un problema muy importante para los agricultores, poco controlado por las autoridades. Mello Arque dice, felicidades José Antonio, estos en YouTube son comentarios que vienen desde el canal del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en Facebook. Raciel Damón Martínez, felicidades a Meli por su premio, queremos más periodismo independiente como el tuyo, saludos. También Raciel Damón, igualmente inspiradora la pieza de Pepe, sobre todo que ganó el premio siendo estudiante, felicidades. Mari Carmen del Boy dice, felicidades José, ya tendremos más comentarios. Recuerdo mucho que también cuando estudiaba periodismo, un maestro nos decía que la crónica, esta característica del periodismo narrativo, era de pronto como ver un río, ves el río, pero no sigues el río como una noticia, o sea, no vas en la corriente con todo lo rápido que va y tratando de ver todo y tratando de encontrar la nota, sino más bien aquel que hace un periodismo narrativo, una crónica, espera que el río vaya pasando y el periodista es el que se detiene y dice cuál es el momento donde se sumerge exactamente en el río, qué ve y va contando detalles y es diferente en sus características. En ese contexto, Meli, ¿cuál fue el momento donde dijiste aquí tengo que hacer una pausa, aquí tengo que empezar a contar algo y cómo lo fuiste narrando, cómo lo fuiste construyendo para lograr este Premio Nacional de Periodismo? Híjoles, Armando, se me hace que te voy a quedar medio mal. Fíjate que yo no estudié periodismo, yo estudié lingüística y literatura hispánica. Entonces, pues supongo que mi formación es otra y quizás, no sé, no lo pienso en ese, o no, cuando hago la estructura de mis notas, crónicas, periodismo narrativo, lo que sea, pues más bien lo pienso siempre, quizás como lo pienso más como por el asunto de qué es lo importante, qué es lo que quiero decir, qué es lo importante que la gente tiene que saber. Y también me aferro mucho a esta idea de no lo digas, demuéstralo, ¿no? O sea, si para las mujeres en Iztacamacitlán y para Doña Ángeles la tierra y el agua son muy importantes y por eso están luchando contra este proyecto minero, más allá de que yo lo diga como lo digo ahorita, lo importante es contarlo de manera que la gente lo infiera, ¿no? O sea, que la gente lo lea y concluya que la situación es esa, ¿no? Que se dé cuenta por lo que le estoy contando, de lo que yo estoy viendo, ¿no? De cómo estoy mirando sus pesares, ¿no? En la preocupación que tienen, el dolor genuino que sienten, que es un dolor que yo insisto con este asunto de como personas de ciudad me parece que podemos entenderlo y podemos tener una idea, pero difícilmente vamos a comprenderlo al 100% porque nosotros abrimos una llave y el agua sale. Y somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos de dónde viene esa agua. O sea, exactamente de dónde viene esa agua, no lo sabemos. Pero en Iztacamacitlán, estas mujeres con las que yo hablé tienen muy claro de dónde viene el agua que consumen y cómo hacen para que llegue a su casa. Entonces saben muy bien de qué se trata. Y entonces más bien mi preocupación es, pues supongo que no lo pienso más en términos de detenerme, sino quizás como cuando estoy viendo cómo ella llora, cuando estoy viendo cómo ella habla de la tierra, pues me preocupo un poco como, bueno, no un poco, me preocupa mucho o me ocupo mucho en observar sus reacciones, cómo lo dice, el tono de su voz, cómo cambia su mirada, y tratar de mantener todo eso en mi memoria para después contarlo, ¿no? Y ya, o sea, como en realidad me parece que básicamente es eso. Oye, José, y en tu caso, algo que también me quedó mucho en las clases de periodismo es que había como dos tipos de periodista, ¿no? Aquel periodista que ya va con un juicio muy concreto, casi nada más a afirmar su teoría como si fuese un juez. Y hay otro tipo de periodismo que es más como un explorador, que llega y dice, bueno, yo tengo esta idea, quizá puedo tener esta hipótesis, pero voy como con una humildad de explorar, a ver qué ocurre, a ver qué me encuentro, que fue algo que en tu caso fue muy específico, ¿no? Llegar y, oye, me podía haber esperado encontrar todo
menos eso. ¿Cómo debe de llegar desde tu opinión el periodista o quien va a desarrollar un trabajo periodístico, aunque no tenga esa formación, con esa humildad, también con esa capacidad de asombro constante de decir, ok, quiero ver qué me encuentro y lo voy a narrar? ¿Cómo lo compartirías en tu experiencia y qué características debería de llevar ese periodista o ese que va a crear contenido periodístico? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mi parecer, es ir y en vez de hablar, escuchar, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Y una vez que escuchas, ves las cosas, porque pues ya no solamente si una cubeta es una cubeta o si un dique es un dique, ya no solamente es eso que estás viendo, sino también sabes la historia de aquello porque lo escuchaste, ¿no? Entonces, yo creo que a mí algo que me volaba la cabeza estando con María Elena y su familia eran detallitos, siempre eran detalles, ¿no? Era, era una familia que había perdido absolutamente todo, pero que lo que más contaba era la historia de sus 6 televisiones que había perdido, ¿no? O el señor tocaba la guitarra y era una guitarra de 3 cuerdas, ¿no? Y o sea, la posibilidad de tener las 6. ¿Ah? Entonces, o era vivir al día, pero con una colección entera de calcomanías de Coca-Cola pegadas en las paredes, ¿no? Entonces, son pequeñitos detalles que poquito a poquito vas jalando, ¿no? Y vas encontrando. Yo creo que si tú llegas con una idea preconcebida, eh, te cierras y no ves la riqueza que esconden los detalles, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, y no estoy diciendo que esté mal ni nada por el estilo, yo no entré en ese debate, pero, por ejemplo, no es lo mismo decir, se cayeron 1,600 casas durante el temblor en Iztaldepec a conocer las historias y los nombres de ellos, ¿no? Digo que esa importancia en los detalles es lo que hace que una historia sea funcional y que sea interesante y que puedas saborearla junto con el que la escribió, ¿no? En la carrera a mí me pasaron muchos, no sé, yo tuve de verdad, y siempre voy a estar muy agradecido, grandísimos maestros, y que compartían textos, y voy a retomar nada más uno, que me parece así importantísimo, que es de Leila Guerriero, de Habitar el Riesgo, ¿no? Entonces, me acuerdo que decía como, pues, ¿de qué va a servir hablar de una Agenda 2030, ¿no? En una conferencia de la ONG, ¿no? Y ya vuelve y regresa a los detalles, precisamente a los detalles, ¿no? No es lo mismo exactamente eso, ¿no? Que te digan, pues tanta gente falleció o tal, a que conozcas los nombres, que conozcas las historias. Entonces, a mi parecer, cuando tú vas con una preconcebida, todo eso se destruye, pero cuando vas, sí, cuando partes desde la humildad y desde el asombro perpetuo, ¿no? Cuando nada te deja de asombrar y lo que escuchas solamente son pretextos para seguir preguntando y cosas, o sea, ya todo se va dando, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que a mí me fascinó de la historia de María Elena era que en el temblor, ¿no? Un día antes del temblor, ellos, es Asunción de Ixtaltepec, entonces ellos festejan a la Virgen de Asunción, pues justamente el día después del temblor, ¿no? El 8 de septiembre. Pero ellos empiezan con los preparativos 2 días antes de todo esto. Entonces, por ejemplo, una de tantas era que ese día, ¿no? El día de todo tiembla y todos amanecen con escombros en sus casas, pero todos desayunan barbacoa, porque pues era el festejo de la Virgen y los preparativos se hacen con días de anticipación, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos son los que a mi parecer nutren una narrativa que puede ser bellísima cuando solamente vas jalando, ¿no? Realidades. Y sí, bueno, ahí estaba la crónica, que es bellísimamente ilustrada por Santiago Moyao, también estudiante de la universidad. Y bueno, pues preferimos utilizar precisamente un dibujo a las fotografías porque creamos que así funciona el texto, ¿no? También, por ejemplo, el texto tiene veintitantos capítulos, chiquitos, breves, ¿no? Pero veintitantos. ¿Por qué? Porque también así el texto era un rollo totémico, ¿no? O sea, yo lo que llegué a encontrar allá fueron fragmentos y fue todo en fracciones,
todo destrozado, no solamente en el pueblo, sino también en la familia, y quería que el texto hablara, ¿no? Que fuera como algo literal, por así decirlo, ¿no? Y creo que explorar también ese tipo de narrativas funcionan mucho para poder seguirse maravillando y que al final pues, todo comulgue y salga algo que siempre espera uno, valga la pena que los demás lo quieran leer, ¿no? Tenemos más mensajes, gracias José, desde el canal de YouTube, Abigail Herrera, saludos, José Familia Arrieta, te manda todos saludos, les manda saludos a todos. Luis Felipe Suárez Sánchez, muchas felicidades, José Antonio, que sigan los éxitos. José Antonio Sánchez, fantástica la narrativa y la habilidad de describir justo lo que decías, los detalles que te van envolviendo en la historia. Felicidades, Toño, por tu trabajo. Maite Sánchez dice felicidades. José desde Zaragoza, José Antonio Coballes también dice muchas felicidades. En Facebook, Joel Enríquez, wow, José, bravo por compartirnos estas experiencias periodísticas. Sergio Blanco, es increíble, es mi profesor de la Ibero. Mariana Anzorena Lozoya, bravo. José Garrido, Chemi Romero, estaría chido el link de la crónica de José, lo vamos a colocar ahí también para que puedan leer a detalle. Leticia Dom, felicidades, José Garrido, y muchos más también desde Twitter, @Raif6506, muy buen relato, José. Meli, yo quisiera, en estos temas tan sociales, que te enfrentas directamente con dos poderes, el poder político y el poder económico, que generalmente son uno, o uno va corrompiendo al otro, y de pronto el poder social, la comunidad es la más vulnerable. ¿Cómo crear contenido, cómo crear narrativas que generen un impacto, que de alguna forma den una sacudida a quien lo lea para que se indignen, pueda esto llegar a otros lugares, a otras instituciones, incluso a nivel internacional, para decir, oigan, algo está haciendo mal el gobierno, la localidad allá en Puebla para detener esta minería? ¿Cómo es posible que a cielo abierto? En fin, ¿no? ¿Dónde vas encontrando ese impacto? Ya no lo decías un poco, pero me gustaría ahondar en este tema. Pues la verdad, Armando, es que en un país en el que una desgracia sucede a la otra y supera a la otra, Así es muy difícil que un texto de una situación que está pasando en provincia tenga la atención que merece, ¿no? Dado pues lo terrible que es la minería a cielo abierto y lo que nos dicen las evidencias, insisto, en otros países, del daño que provoca al medio ambiente y con ello del daño a las comunidades. Entonces, en realidad me parece que es muy complicado. Tu pregunta me parece que es muy complicada porque me parece que no hay una respuesta concreta. Lo que creo es que es muy importante, quizás por eso, que existan medios independientes, locales, haciendo lo que estamos haciendo en los medios independientes locales. Hablando de estas situaciones que están sucediendo en nuestros estados y tratando de que se repliquen, se publiquen o hacer alianzas con medios nacionales que están en la Ciudad de México, porque de pronto solamente ahí pareciera que se ven. Aquí, por ejemplo, el asunto de la minería no es un asunto que competa exclusivamente al gobierno estatal. De hecho, los tres poderes están involucrados. Es el gobierno municipal, por ejemplo, quien otorga el cambio de uso de suelo, que es como lo primero. También los gobiernos estatales están de alguna manera involucrados, pero las concesiones que se otorgan las otorga el gobierno federal. Y ahí, por ejemplo, es muy importante decir que ni siquiera ahora con la 4T estos proyectos se han detenido. Y a pesar de las promesas que se hicieron en campaña, por ejemplo, ha habido un cambio, ¿no? Y lo estamos viendo de cerquita aquí en Puebla, no solamente con los proyectos mineros de la sierra, sino también, por ejemplo, con el gasoducto de Morelos, que atraviesa Puebla y atraviesa Tlaxcala, y contra el cual la gente también se ha manifestado. Y no es el único. En Puebla hay un montón de megaproyectos. En México hay un montón de concesiones otorgadas. Entonces,
cómo atraer, cómo crear historias de impacto, pues es súper difícil, porque aquí, insisto, o sea, nosotros podemos escribir una mega historia sobre, por ejemplo, cómo en las elecciones estatales de Puebla hubo toda una operación de personas armadas para impedir que la gente saliera a votar cuando ganó Marta Erika Alonso, y de todas maneras fue una elección que después el Tribunal del Poder, del Tribunal Electoral después calificó como una elección válida. Es decir, ¿cómo puedes jalar esa atención cuando al otro día, por ejemplo, puede suceder una matanza o encuentran una fosa clandestina con 300 cuerpos en Veracruz, por ejemplo? Entonces me parece que es súper complicado, o sea, no creo que haya una receta para eso. No hay una manera en la que tú digas, yo voy a hacer, esta es la receta para que mi texto, para que la historia de lo que está pasando en Puebla, la gente voltee a ver y entonces diga, esto es gravísimo. Y lamentablemente, en un país tan centralizado, si las historias no las cuentan estos grandes medios, pues la gente muchas veces no se entera o no las voltea a ver, ¿no? Y sin embargo, insisto en que es muy importante que hayamos medios independientes reporteando estas situaciones en los estados, haciendo alianzas entre nosotros, haciendo alianzas con otros medios para visibilizar de alguna manera, en la medida que se pueda, en un país en donde pasan tantas cosas, que también esto está pasando y que también esto, y aquí retomando lo que decían las mujeres de Iztacamacitlán, les va a afectar a ellas, pero también nos va a afectar aquí a nosotros y allá a ustedes. Bueno, José, llevando la plática hacia lo que significó ganar el Premio Nacional de Periodismo, ¿cómo fue esta experiencia? Me queda claro que no lo hiciste para ganar el premio. ¿En qué momento te enteraste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Y qué ha ocurrido después de ganar el premio en tu caso, José? Bueno, pues nada, o sea, antes que nada, pues, es un reconocimiento increíble. Creo que nunca, no creo que nadie escriba para querer ganar algo. Creo que eso no sucede, pero bueno, creo que quizás a todos nos gustaría, o como periodista, o como nos gustaría poder aspirar a algo así. Y quizás más que por el reconocimiento, es por los alcances que así va a poder tener un texto, ¿no? Y creo que al final eso es algo importantísimo. A mí me gustaría retomar, por ejemplo, no sé, esta investigación de Alejandra Chanic, que, con quien yo pude estudiar. Y es que, de verdad, aquí tengo que hacer un paréntesis, el cuerpo docente de periodismo de la Universidad Iberoamericana es maravilloso, y creo que no quiero errar en no mencionar los nombres de mis maestros, que fueron, pues, básicamente los que me pusieron en este camino, o sea, enseñando ellos, ¿no? Con el ejemplo. Son maravillosos. Mariana Sorena, Alicia Guzmán, Pablo Ferri, Sergio Blanco, Alejandra Chanic. Entonces, lo que yo creo es que, justamente, retomando, tú haces algo para, quizás no por el reconocimiento, sino más bien para que la gente lo lea y tenga alguna injerencia en ese texto, ¿no? Y yo por eso menciono a Alejandra Chanic, y recordar el Pulitzer que ganó por haber evitado la construcción de un Walmart en Teotihuacán, ¿no? Entonces, ese tipo de, cuando tú haces algo con eso en mente, ¿no? Es increíble poder lograr hacer algo, ¿no? Y yo creo que cuando tú tienes eso en mente, llegan grandes cosas. ¿Qué ha cambiado? Pues, afortunadamente las cosas siguen igual, y eso es importante. Se han abierto puertas para trabajar en alguno que otro lado, y eso siempre se agradece, y yo creo que más bien para eso funciona quizás el reconocimiento, para poder llevar a más gente un texto que puedan haber leído pocas personas, quizás por la naturaleza del mismo medio en el que en mi caso se publicó, que es Perro Crónico, que aunque es un gran medio universitario totalmente, puede ser que, bueno, no va a ser, o no va a tener no tener el mismo alcance que algún otro medio nacional, ¿no? Que quizás salga en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para eso se hace, y eso es genial, pero yo no iba a estudiar periodismo. Es que también eso es importante. Yo
yo entré a la universidad queriendo estudiar cine y luego me enamoré del cuerpo docente de periodismo en la universidad y dije, bueno, es que es una oportunidad para aprovecharse, creo que valdrá mucho la pena, y en paralelo acabé haciendo cine también. Entonces, pues actualmente hago un poco de ambas, intentando quizás conciliarlas, porque no están tan peleados, quizás hay un punto medio ahí muy claro como lo es el documental, ¿no? Y me gustaría creer que hacia allá estoy enfocando lo que ahora viene. Y bueno, pues nada más agradecerle a la gente que se está comunicando en redes, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, José. Meli, en este caso quiero juntar un poco la pregunta que le hice a José, pero también con un comentario que nos hacen en el canal. Dice José Antonio Sánchez Félix, dice, ¿crees que tu obra ha contribuido a que las autoridades se esfuercen más por vigilar que se cumplan las medidas de protección ambiental? Y en ese mismo sentido quiero preguntarte si el premio, la exposición del premio o lo que significó, de alguna forma puso más en relieve tu trabajo y la problemática de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, yo creo que no solamente mi trabajo, hay muchos colegas, muchas colegas que han estado hablando sobre el asunto de Iztacamacitlán, casi en su mayoría pues se trata de colegas de Puebla, en particular, por ejemplo, en la Adobe, Aranzazú Ayala ha hecho una cobertura muy amplia del tema de hace muchos años. Yo quisiera creer que sí se ha aportado en algo. Quizás la única manera en la que podemos medirla es en la atención que tenemos ahora de Alma del Minerals y de su filial mexicana, que es Minera Gorrión, sobre todas las notas que publicamos y que siempre nos están mandando sus boletines. Entonces, creo que eso nos da una idea de que tienen un particular interés en saber qué es lo que publicamos al respecto, ¿no? Sin embargo, específicamente, por ejemplo, sobre las autoridades, yo creo que no ahí en el asunto de las autoridades no ha habido ningún cambio. Es decir, me parece que en general en estos temas se practica una política de la simulación y es lo que seguimos viendo ahorita, ¿no? Por lo que está luchando la gente en Iztacamacitlán y en otros municipios de ahí de la Sierra de Puebla es porque no se ha respetado el derecho que tienen a ser consultados para opinar sobre estos proyectos que van a afectarles directamente y porque en el caso de las consultas que se han hecho, pues son consultas simuladas. Son consultas en donde la empresa invita a la gente y entonces más bien es como una verbena popular en donde hay comida y después bebida y después les pasan algunos videos, etcétera. O sea, la minera de muchas maneras se ha tratado de ganarse, digamos, la simpatía de la gente de la zona. Entonces, yo quisiera pensar, insisto, que sí hemos logrado por lo menos que haya como alguna atención. Me parece que no ha sido suficiente o quizás veremos ahora si ha sido suficiente o no. Depende de cómo resuelva la Semarnat esa manifestación de impacto ambiental y cómo resuelva la Suprema Corte de Justicia este amparo que está en proceso. Oye, en ese sentido, y aún a la espera de esta decisión, Meli, ¿hay más gusto, hay más satisfacción o hay más frustración por tu trabajo periodístico? Bueno, pues mira, la verdad es que yo desde hace un par de años que estamos ya tratando de hacer crecer Lado B, que es el medio que fundamos hace 9 años, para mí cada vez es más complicado reportear. Para mí reportear ahora ya es un lujo. Yo ya quisiera que me ascendieran a reportera porque ahorita estoy en el papel de directora y la verdad es que cada vez de pronto es muy complicado para mí reportear. Pero sin embargo, pues bueno, sí hay equipo, otras personas del equipo, decía como Aranzazú, que están haciendo seguimiento del tema, un seguimiento muy puntual y muy bueno además, pero por supuesto que nos genera frustración, ¿no? Porque a lo mejor es un asunto que sucede, como decía hace rato, de que hacemos un gran esfuerzo, somos medios independientes, locales, y al final de cuentas, de pronto no podemos negar que a lo mejor el impacto sería otro si un medio nacional publicara las mismas notas que publicamos en la Adobe, pero que las publicara un medio nacional. Tal vez ahí el impacto sería diferente, ¿no?
pero bueno, al respecto no podemos hacer nada. Entonces, por supuesto que da un poco de frustración, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque pues, nos apasiona el periodismo, porque es lo nuestro, porque es nuestra vida y porque creemos en el periodismo como una herramienta de la democracia, porque la gente tiene derecho a tener la información, a estar informada para tomar pues, sus decisiones, ¿no? Gracias, Meli. José, ya acercándonos a esta parte final, nos quedan 10 minutos, pero ya ir acercándonos hacia la parte de las conclusiones. El periodismo, y no sé si coincidan, es de mucha vocación, es una carrera, una profesión, un oficio apasionante, de mucha vocación, donde debe de haber, nos lo han dicho muchos ganadores del Premio Nacional de Periodismo, capacidad de asombro, entusiasmo, una capacidad enorme de indignación y todo, pero muchas veces eso es muy complicado llevarlo a cabo por la cuestión de hacerlo sustentable, ¿no? Como decía Meli, yo tengo lado B y de pronto ya dejé casi de mi pasión de hacer periodismo pues para hacer más cosas administrativas y ver cómo funciona. Desde tu caso, ¿cómo has llevado esta parte, José, de decir, bueno, estando todavía en la carrera, gano el premio, me apasiona esto, me apasiona el cine, pero también es complicado un poco el camino del periodismo en la parte sustentable, en la parte también de como modelo de negocio, encontrar espacios en medios masivos o en cualquier medio de comunicación que te den la oportunidad de profundizar en temas, ¿no? Porque se quiere mucho contenido, se quiere contenido rápido, se quiere la declaración de uno, del otro, y no hay oportunidad de hacer trabajos de largo aliento. ¿Cuál es tu experiencia, tu opinión, José? Bueno, pues personalmente, actualmente no estoy ejerciendo en ningún medio, ¿no? No estoy, más bien me estoy enfocando en proyectos personales, quizás por la misma inclinación natural que yo tengo hacia las cosas. Me gustan más, no sé, tener tiempo para poder pensar, para poder repensar, para reflexionar sobre lo que se escribe. Eh, También, por ejemplo, el cine es algo de mucho tiempo, no es tomar un par de cámaras y grabar un fin de semana. Requiere muchísima planeación y creo que en lo personal yo me siento más cómodo lidiando con tiempo, básicamente, frente a los proyectos que se tienen. Ah, claro que no es la realidad de los medios, ¿no? Y menos en un mundo que ya está supeditado a la inmediatez, ¿no? Todo tiene que ser en el momento y está bien, así es y así funciona y quizás eso es lo que la gente busca y eso es lo que se necesita. Yo no lo sé, no me podría meter mucho en eso porque lo desconozco, pero desde mi trinchera, desde lo que yo te puedo decir es eso, más bien estar al acecho, ¿no? de, de proyectos grandes, de proyectos en los que se pueda trabajar así. Yo personalmente siempre he creído, por ejemplo, en Perro Crónico, que es el medio que a mí me publicó, que además tuvo todo el tiempo, tuvimos tiempo para poder trabajar lo que queríamos decir y a donde queríamos llegar, que ya era un trabajo que había empezado desde así como suena, pues también sí es importante dejar, a mi parecer, dejar que las cosas se vayan, no sé, como Que vaya aplanando, ¿no? decantando un poco, Sí, ¿no? exacto, exacto. Como si tomas un vaso del mar, ¿no? Y todo estuviera revuelto y con el tiempo dejas que se asienten las cosas, así asienten las cosas. Creo que también a mí me gusta lidiar así con las cosas, con los proyectos. Y bueno, así es como se acaba teniendo tiempo. Por ejemplo, ahora cuando yo regresé, tenía, 30, 40 horas de grabaciones y de entrevistas. Y cuando quieres hacer las cosas rápido, supongo que muchos detalles se pierden incluso en la traducción y en querer entender todo lo que te están diciendo, ¿no? Que quizás lo puedes estar viviendo, pero cuando lo vas a escribir ya no lo pasas, ya no lo sientes. Y quizás también eso es bellísimo, ¿no? Tomarse el tiempo para recordar lo que te hace sentir lo que vives, ¿no? Digo que muy pocas veces se puede tener esa fortuna hoy en día. No sé, a mi parecer, por ejemplo, me hago mucho, creo que hay cosas, creo que hay detalles que uno siempre recuerda, ¿no? Y bueno, no sé, pero lo voy a explicar por el auditor, no sé si hay gente del extranjero, pero en México, la anteriormente casa presidencial son los pinos, ¿no? Y María Elena recibió una casa de madera en su momento, cuando se cayó la suya, como un lugar provisional,
y me acuerdo mucho que ella me estaba enseñando ese cuartito pequeñito con una hamaca en medio, que sostenía los vestidos de ella de un lado y las camisas de él del otro, ¿no? Así. Entonces, tenía una taza de café en la mano y mientras tocaba la madera de este cuarto que el gobierno le había regalado, decía, pues el presidente tiene sus pinos, ¿no? Yo también. Y tocaba la madera. Entonces, bueno, son cositas que se van quedando y que a la larga, muchas veces cuando tienes que hacer algo rápido, pues esas cosas se pierden esos detalles, ¿no? Y se pierden quizás el material de los lentes que tenía su hermano y el logotipo de la gorra que tenía y por qué. Y muchas veces eso es imposible cuando se requiere una inmediatez así tajante, ¿no? Entonces, en lo personal, pues seguiré buscando espacios y proyectos en los cuales se pueda tener ese privilegio, porque sí creo que es un privilegio. Es un privilegio. Sí, que den espacio y tiempo para poder hacerlo. Y ya, nada más para cerrar, agradecer a la gente que se conectó, que yo sé, muchos familiares, muchos amigos, de verdad, muchas gracias. Y a todo el cuerpo docente de la Universidad Iberoamericana, pero también al subsistema de periodismo, a Sergio, a Fede y a todos los demás, todos los demás. Creo que sin ellos, sin esa formación, definitivamente yo no estaría acá. Eso es una realidad, sin esa capacidad de asombro que siempre se imprime cuando quieres hablar, supongo que desde el corazón hacia algo, ¿no? Hacia querer lograr un cambio, que eso es, creo yo, lo que es el periodismo. Muy buen resumen. Vamos a algunos comentarios más. Ramón Rodríguez Rangel dice, no se trata de inventar o crear una imagen para generar reacciones, se trata de tener la sensibilidad para escribir simplemente lo que se ve y lo que se siente, porque de otra forma sería literatura y no periodismo. Tener el valor de escribir lo que se percibe. Yo MX, extraordinario el trabajo. Perdón, es que a mí lo de sentir, creo que yo nada más agregaría que quizás el sentir es muy delicado porque pues creo que Meli sonríe, creo que puede estar de acuerdo que hablar del sentir es algo muy personal que yo no metería en el periodismo, creo que ahí ya deja de ser periodismo, pero bueno, ya nada más era eso, perdón. No sé si quieres decir algo, Meli, vamos a comentar si tu conclusión final. No, bueno, sí, o sea, coincido en que pues al final de cuentas el objetivo del periodismo es uno y solo hay que tenerlo claro, o sea, cuando se hace el tipo de periodismo que se haga, narrativo o no. De Calistenia MX, extraordinario trabajo el que desempeñan por ambos lados José y Meli. Es un orgullo como mexicanos saber que tenemos esa calidad de seres humanos con el potencial y las ganas, sin miedo, dice Joel Enríquez. Hay medios independientes increíbles, sin embargo no tienen apoyo. Datamos en Puebla es un ejemplo de periodismo de excelencia sin financiamiento. Joel Enríquez dice no se vayan y exacto, es cantidad de calidad. Dice, ya no des más comer. Bueno, aquí tenemos ahí varias de las preguntas que nos están compartiendo. También José Antonio Sainz Félix, ¿crees que tu obra ya lo leímos? Tenía muy bien, aquí están los comentarios. Y también les voy a pedir un momento. Parece que tenemos un problema con la señal de Armando, pero bueno, vamos a continuar. Ya estamos a unos cuantos minutos de terminar. Algunas conclusiones que nos quieran agregar, José, Meli, algo que nos quieran decir para los estudiantes, cómo invitarlos a que participen también en el Premio Nacional de Periodismo, presenten sus trabajos y sobre todo, pues, esta dinámica que tienen ustedes precisamente de diversificar todo sus trabajos. Aquí estoy de nuevo, ¿me escuchan ahí? Ya. Sí. Ya nada más nos quedamos ahí. De manera breve, quizá la pregunta es mucho, ya se nos está acabando el tiempo. Meli, ¿cómo has hecho para lidiar entre el idealismo de lo que quieres hacer, de estos trabajos de largo aliento, como dice José, que a todos nos encantaría y que es un privilegio, con la parte pragmática de llevar un proyecto, de hacerlo sustentable y de todo esto? ¿Cómo lo podrías resumir un poco como mensaje final, Meli? No tenemos otra hora.
Bueno, Sí, creo que esa sí me pregunta para Sí, yo estoy un par de horas. totalmente de acuerdo. híjoles, no, es muy complicado. O sea, bueno, ya se mencionaba hace rato que no hemos encontrado aún el modelo de negocios del periodismo. Lo único que puedo decir es lo que hemos hecho en lado B, y lo que hemos hecho en lado B es mantenernos en la independencia desde el principio, y desde el principio o desde hace ya algunos años, hemos diversificado nuestras fuentes de ingreso. Entonces, hay una área, o tiene que haber una área del lado B que está muy pendiente de esas vías de financiamiento, y tener otra área muy, muy robusta, muy consentida, muy importante, por supuesto, que haga este buen periodismo, ¿no? Entonces, al final, creo que quizás la diferencia está en los medios que se han creado últimamente en México y que están dirigidos por periodistas, porque al final lo que nos interesa, o sea, a mí no me interesa hacer millonaria, o sea, no, esa no es la intención, lo que queremos es hacer periodismo. Para eso necesitamos dinero, punto. O sea, no hay para otro lado, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, mucho gusto de haber conocido a José, y pues a ver si después en algún momento podremos hacer allí algo en conjunto. Ahí con la Nube tenemos harta juventud, entonces... Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que ese es el resumen, el que nosotros queremos hacer periodismo. Muchas gracias de verdad, Meli, por estar con nosotros. Los invito a que puedan contestar los mensajes que quedaron pendientes en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y YouTube. José, ibas a decir algo ya de despedida. Sí, y nada más por comentar, lo decía Miguel, yo creo que yo se los digo a quien lo esté viendo y a quien le funcione como estudiante, no sé, que tienen una voz, crean en ella, crean en los proyectos que hacen, pero sobre todo que si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer, eso es un hecho. O sea, pues no pierde nada en intentarlo, y nada, pues nada es creer. O sea, yo supongo que eso es lo único que se necesita, y trabajar, hay que trabajarle mucho. Muchas gracias, nos despedimos así, llegamos al final de este viernes de Periodistas en Línea, quizá con más preguntas que respuestas y quizá con muchos más pendientes que certezas, pero así también es el periodismo. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes aquí en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Buenas tardes.